Bienvenidos a Realmente la vida sin ediciones, un espacio para hablar desde lo auténtico, lo imperfecto y lo humano tal cual es. Gracias por estar aquí, como siempre les agradezco mucho que compartan de su tiempo para escuchar este episodio y hoy quiero que platiquemos, que nos regresemos más bien dicho, a una invitación que yo les he estado haciendo muy seguido. En varias ocasiones me han escuchado decirles que vayamos más lento, que disfrutemos, que conozcamos nuestro ritmo, que vayamos a nuestro ritmo. Pero la realidad es que, pues, ¿cómo es eso? O sea, yo me quedé pensando y dije, ok, a ver, yo puedo invitarlos a que disfrutemos y vayamos más despacio, pero ¿qué con el ritmo que hay afuera? Porque la realidad es que hay que pagar cuentas, hay que generar dinero, hay que trabajar, hay situaciones familiares por resolver, hay temas de pareja, hay situaciones con los hijos, o sea, hay una rutina, ¿no? Hay un día a día que nos demanda, por así decirlo, ciertas cosas. Entonces, pues, ¿qué pasa con eso? Y por eso es que me parecía tan importante en este episodio regresarme un poquito a esta invitación que yo les hago, como a qué me refiero con ella. Cuando yo los invito a que vayamos más despacio, a que nos demos la oportunidad, el regalo de parar, a lo que me refiero literal es revisa tus prioridades. Así. Ir más lento, parar es revisa tus prioridades, revisa en dónde estás poniendo tu energía. Uno de los riesgos, por así decirlo riesgo, uno de los como, pues sí, uno de los riesgos tal cual, de cuando estamos en muchos procesos personales o estamos pasando como por, ok, vamos a conocerme, a tener más información sobre mí, a tomar terapia, como que quiero conocer de dónde, desde dónde tomo decisiones o por qué estoy sintiendo esto. Uno de esos riesgos es que caigamos como en la presión de ahora tengo más cosas por hacer. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de haz meditación, agradece y ponte ahora a, no sé, a llenar este diario en las mañanas y ahora llénalo en las noches. O sea, como que pareciera que son más cosas las que tenemos que hacer para estar bien. Cuando la realidad, lo que verdaderamente necesitamos hacer para estar bien, pues es como estar haciendo lo que nos da placer por hacer. Creemos que muchas veces entre más hacemos, es como si eso nos diera valor. Todo lo que yo hago va en relación a qué tan valiosa persona puedo ser. Ahorita ustedes me dirán, pues Fátima es psicóloga, Fátima es podcaster, Fátima es hija y luego pareciera que entre más como que más etiquetas tenemos, más le agregamos o más le agrego yo a mi identidad. Si en algún momento alguna de esas deja de estar, pareciera como si yo dejara de ser Fátima. Y la realidad es que no, pero ese juego es muy fácil de perdernos en él, sobre todo cuando la vida va tan rápido, cuando se nos convence de que entre más hagas, más eres, es muy difícil hacer esa renuncia de hasta aquí. O sea, yo les he estado hablando en los últimos posts que hago en mi Instagram para quienes andan allá, les he estado hablando mucho sobre el cansancio, sobre ese momento en el que dices como ya de verdad, ya no puedo sostener esto, ya me cansé. En ese momento nos queda la duda como de realmente qué está pasando, ¿no? O sea, porque puedo tener todo afuera podría parecer que va muy bien, pero yo me siento cansado, ¿por qué? Y entonces ahí es cuando como que la vida, el cuerpo nos obliga a parar y revisar qué está pasando. Yo les decía que el cansancio, una de sus ventajas es que tenemos que parar y soltar el control, porque cuando ya no puedes sostener algo, no queda más que soltar y confiar en que lo que suceda va a ser lo mejor, ¿no? O sea, es como una manera de rendición, como si te rindieras ante la vida y dijeras, ok, pues flojito y cooperando, ¿no? Porque aquí mejor así me la llevo. Esa creo que es una de las ventajas del cansancio.
pero en teoría no tendríamos por qué llegar a ese punto en el que no quedara de otra más que rendirte. En teoría podríamos ir practicando esa fluidez y esa confianza en nosotros, en la vida, en lo que nos sostenga, como para poder decir, ok, aquí está mi pedazo, aquí está lo que me toca hacer y lo demás confío en que va a resultar, ¿no? En teoría no tendríamos que llegar ahí, pero volvíamos a lo que platicábamos hace un momento, pues la vida va a prisa, entonces claro que sí te dejas ir por el rush de todo, ¿no? Entonces yo me quedé pensando en esto y dije, bueno, ¿cómo es, o más bien, qué podría complicar cuando yo ya quiero parar, cuando quiero ir más lento, qué me lo podría complicar? Hace poquito entré en una academia de negocios digitales hace un par de meses. Y entonces me di cuenta que con la academia, pues obviamente, ¿no? Pues es como que vas aprendiendo cosas, las quieres poner en práctica y es mucho como de aprovechen y hagamos y esto y lo otro. Me di cuenta que a mí la comparación y el sentir que la oportunidad se me podía ir, me estaban haciendo ir a prisa, me estaban presionando. Era como, ok, ya todos están haciendo esto y yo todavía no. Ya todos probaron esto y yo todavía no. Eso por un lado. Y por otro lado era, se me va a ir la oportunidad. O sea, el momento es ahorita, ahorita es cuando yo tengo que hacer esto, ahorita es cuando tengo como que entrarle con todo. Esas dos situaciones me estaban haciendo sentir presión y era como tengo que hacer, tengo que intentar, tengo que publicar, tengo que grabar, así era como tengo. Y entre más tengo, pensaba, menos podía hacerlo. Era como si más, sí, como si más resistencia hubiera. Y a lo mejor ustedes se pueden sentir identificados conmigo, que en algún momento nos pasa así, que sabemos que tenemos que hacer un montón de cosas, tenemos una lista de actividades interminables, pero que entre más sentimos lo que tenemos que hacer, como que menos fluye la capacidad creativa hasta para resolver. Cuando me di cuenta de esto fue como, a ver, espera, realmente sí, o sea, sí es un riesgo que la oportunidad se vaya, ¿no? Porque pues el tiempo pasa y diría mi mamá, el tiempo es el recurso más valioso porque es el único que no puedes recuperar. Entonces, ok, sí existe ese riesgo de que la oportunidad se vaya, pero también es cierto que oportunidades llegan todo el tiempo y que mucho va a ir también de acuerdo a lo que sea congruente conmigo. Si en este momento yo me pongo a hacer por hacer, porque toca hacer, seguramente no va a ser lo que a mí me gustaría o no voy a transmitir lo que a mí me gustaría transmitir. Y ahí entonces, por más que yo esté haciendo, no va a tener ningún sentido. Que creo que nos pasa mucho en el trabajo, ¿no? Que, ok, otra vez, sé que tengo que resolver estas situaciones y de verdad intento y voy como resolviendo de una por otra, pero por más que nada más doy ahí como contesto correos o doy respuesta por darla, luego me tengo que regresar a volver a revisar algo porque resulta que no era realmente lo que quería poner. Entonces, por un lado, para mí, esta prisa de se va el tiempo era como, o la oportunidad más bien, se me va a ir la oportunidad y lo tengo que resolver, me estaba haciendo como, pues no era realmente lo que yo quería compartir. Y por otro lado, la comparación, ¿no? Cuando vemos a otras personas que van a un ritmo diferente, sí sentimos como, ¿y si se queda, y si ocupa el lugar que yo tendría que ocupar? Pues sí, sí, ¿no? Sí puede ser, o sea, pero también es cierto que siempre va a haber un lugar, o sea, que cada uno de nosotros tenemos un lugar, porque cada uno de nosotros lo hacemos de manera muy particular. El hacer es muy aplaudido siempre porque está muy ligado a nuestra identidad. Pareciera que lo que haces es lo que eres. Si por ejemplo ahorita tienes un puesto como gerente o tienes un puesto como director o tienes un puesto como encargado, como manager, no sé,
pareciera que eso es lo que eres, que tú eres un director, que tú eres un manager, que tú eres un jefe. Y en el momento en el que por alguna situación ese puesto termina, pareciera como si tú ya no existieras. Y pues no, porque antes de eso hay, o sea, hay una persona siendo eso, ¿no? Entonces, les decía, luego tanto hacer se vuelve como una presión. Y entonces, en esta parte que yo me quedé reflexionando, dije, ok, creo que cuando paras, cuando te das esa oportunidad de ir más despacio, creo que son importantes tres cosas. La primera, confianza. La segunda, autoconocimiento. Y la tercera, pues creo que es como, híjole, o sea, es como, mm, pues sí esta parte como de amor propio, pero voy a intentar como ir desglosando cada una, ¿no? O sea, para poder parar es importante que nos conozcamos, por un lado. ¿Por qué? Porque cuando te conoces, es muy fácil que puedas decir, esto es congruente conmigo, esto no es congruente conmigo. Esto sí va con lo que yo quiero hacer, esto no va con lo que yo quiero hacer. Esta propuesta de trabajo la quiero aceptar, esta no la quiero aceptar. Independientemente de, por ejemplo, la cantidad de dinero o lo que sea, es como, esta sí la quiero aceptar, esta no la quiero aceptar. Cuando te conoces, eres capaz de establecer límites, de poder decir, creo que hasta aquí, a lo mejor sí, ya no voy a dar más de lo que se espera o ya no voy a hacer lo que me están pidiendo, pero hasta aquí para mí está bien. Yo les decía al inicio que el parar va mucho de la mano con conoce tus expectativas o más bien como marca tus prioridades. ¿Por qué? Cuando tenemos claras nuestras prioridades, sabemos muy bien para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, que esto viene del conocernos. En mi escalera de valores, para mí es muy importante el pasar tiempo con mi familia, por ejemplo. Cuando yo empecé a sentir esta presión de la que les platico, me di cuenta que estaba dejando de pasar tiempo con ellos o que a lo mejor sí estaba con ellos, pero que mentalmente estaba pensando en lo que no había hecho, en lo que no había publicado, en lo que no había preparado. Y entonces fue como, a ver, ok, sí estoy aquí, pero no estoy realmente. Y para mí ellos son muy importantes. Entonces fue como, necesito hacer algo al respecto. O sea, necesito organizar mejor mis tiempos o un día dejarlo específicamente para trabajar y entonces como para trabajar en esta parte digital y lo demás poder como organizarlo con ellos, no sé, ¿no? O sea, era como tengo que organizarme diferente porque lo que para mí es importante lo estoy dejando de lado por algo que puedo hacer en otro momento. Entonces, el poder ir despacio, les decía yo, tiene mucho que ver con que tengas claras tus prioridades. Cuando tú sabes qué tienes en el número uno, en el número dos, en el número tres de prioridades, es muy sencillo que puedas tomar decisiones y que puedas establecer límites y a lo mejor que puedas hacer ciertas renuncias, porque luego decimos, pero es que yo trabajo para mi familia, es que este dinero yo lo genero para darle una mejor calidad de vida a mi familia. Ajá, ¿y tu familia está pasando tiempo contigo? ¿Y tu familia te está teniendo? Porque a veces eso como que decimos, o no, es que estoy trabajando para poder disfrutar, para en algún momento poder disfrutar, para poderme ir de viaje. Ok, sí, pero cuando te vas de viaje, ¿sí lo disfrutas o sigues pensando en el trabajo? Porque eso también es algo que sucede, ¿no? Entonces es como, ok, sí, estás haciendo las cosas, pero ¿realmente las estás haciendo por eso que dices? ¿Y realmente te estás dando la oportunidad de hacer eso que dices? Entonces es como, ¿cuál es tu escalera de prioridades? ¿Qué tienes en el uno, en el 2, en el 3? Porque eso te va a ayudar mucho a poderte organizar y a poder como descartar lo que no vaya congruente contigo. Hablábamos también del conocerte y el amor propio, ¿no? Cuando te conoces,
puedes establecer esos valores, puedes saber qué va primero, qué va después, pero también hay algo en ti, puedes como alcanzar a escucharte cuando ya estás cansado, cuando ya es tiempo como de bajar el ritmo o cuando necesitas tomarte un respiro, cuando a lo mejor esa solución a ese problema no está saliendo porque no estás descansado. Entonces es, ok, necesito conocerme para saber cuándo o cuál es la señal de que necesito parar y que necesito descansar antes de que llegue a un punto en el que ya no pueda, que sea como paras porque paras. En teoría no tendríamos que llegar ahí, podría ser como un, ok, esta es la señal para mí de que necesito bajar el ritmo. Y la otra que decíamos es la confianza. Confiar, siempre me van a escuchar hablar de en algo, ¿no? En algo que nos sostenga, porque cuando confías en que al final ese trayecto, ese pedacito de duda, al final llega a puerto, ¿no? Llega a algún punto y cuando llegas a ese puerto te das cuenta que valió la pena, que era una buena llegada, pero mucho es de confiar en ti, en tus habilidades y en que si tú revisas tu historia, si volteas a ver tu historia, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces esas situaciones que has tenido incómodas han sido porque viene un crecimiento y que a lo largo de tu historia han sido como si subieras escalones, escalón 1, escalón 2, escalón 3, escalón 4. Entonces puedes confiar en eso, porque lo dice tu historia, no solo porque lo digo yo, porque ahí está. Cuando es un crecimiento, es que cuando algo se nos presenta tenemos las herramientas para resolverlo y nos aporta una herramienta más y así como que vamos aprendiendo. Entonces, estas tres cosas son importantes para cuando nos damos la oportunidad de ir más despacio. No se trata de para y no hagas nada o ve en contra del ritmo de la sociedad. Simplemente es ve congruente contigo, ve congruente con tus prioridades, confiando en que la vida te sostiene, en que lo que es y que siempre llega lo necesario. Es partir de eso, de esa certeza que te la da tu historia, de que llegan siempre las cosas. Pero si llegan y tú estás tenso o llegan y te enfermaste por el estrés, por la presión, es como, ¿y ahora cómo las disfruto? ¿No? Entonces, un poco mi invitación el día de hoy con todo esto era justo a que nos conozcamos, pero sobre todo, allá afuera hay muchas recetas. Pueden escuchar, haz esto, haz lo otro, aquí hay una, ¿no? Aquí hay una de, ok, creo que esto puede funcionarte y escuchamos algunos que dicen, ¿no? Como levántate a las 5 de la mañana, no, no te levantes tan temprano, pero haz este ejercicio, pero come esto, o sea, afuera encontramos muchas opciones. Lo realmente importante es que hagas lo que a ti te hace sentido, que vaya contigo, con lo que a ti te permita vivir una mejor vida, tener una mejor calidad de vida. Ese va a ser siempre mi interés con este espacio. Cada uno de nosotros vamos a ir teniendo como una receta diferente de hacer las cosas y está bien. Lo importante acá es disfrutar la vida, disfrutarla con lo que cada uno tenga como definición de disfrutar la vida. Gracias, gracias por estar acá, gracias por compartir este espacio conmigo. Espero que les sea útil y sobre todo que pueda ser un poquito más claro de a qué me refiero cuando los invito a que vayamos más despacio, a que vayamos a nuestro ritmo, a que paremos. Básicamente hay que parar para escucharnos, hay que parar para que podamos disfrutar de la vida, para que podamos gozar, porque solo es una y cada día que pasa es, no sé, uno más, uno menos, no sé. Entonces es disfrutarlo desde ahí. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio, espero que sea muy útil, ya saben que siempre son bienvenidos sus comentarios, sus recomendaciones y gracias por estar aquí, que tengan excelente semana, excelente mes y bueno, nos vemos en el siguiente, bye.